Muy buenas tardes, estamos con Emilio Morales. Emilio es el director de Havana Consulting Group, una consultora con sede en Miami y pues uno de los expertos que más sabe de economía cubana. Recientemente Emilio escribió un artículo sobre la inflación en Cuba, responsabilizando a Luis Alberto Rodríguez López Calleja por la inflación. Bienvenido, Emilio. Cuéntanos un poco de qué va este artículo y por qué él es el responsable de la inflación. Buenas tardes, Mario. Bueno, el artículo lo escribimos en el sentido de apagar un poco el fuego ese que la prensa cubana está haciendo de que la inflación es culpa de la propaganda de los disidentes. Eso es una total mentira, ¿no? Y si hay algún responsable aquí en cómo están las finanzas hoy del país, es este señor, el general López Calleja. Y esto no es una cosa que ha pasado a última hora, ¿no? Es una concatenación de hechos y de medidas que este señor ha implementado desde 2016 o un poco más atrás, realmente un poco más atrás, cuando Fidel Castro dejó el poder por enfermedad y después cuando desapareció físicamente. Y cuando recibió todas las formalidades y todos los permisos de Raúl Castro, su ex suegro, para llevar las riendas del país desde el punto de vista financiero. En el 2006, cuando Fidel cae en cama, la primera medida que toma Raúl Castro fue eliminar a todas esas personas que rodeaban a Fidel Castro, todos los que él había preparado para que lo sucedieran al poder cuando fuera el momento. Llámese Carlos Laje, Pérez Roque, Valenciaga, etcétera, etcétera. Una larga lista de nombres. A raíz de eso, en el año 2010 empieza ya la operación de Raúl Castro de pasarle a López Calleja todas las empresas, las más rentables del país, las que estaban ya inmersas en todo el mercado dolarizado, las que realmente tenían poder económico. Y la primera de ellas era la mayor, era Cimex. En el 2010, Cimex pasa a la sombría de AES. Posteriormente, en el 2014, cuando se inaugura la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, esta íntegramente pasa bajo AESA. Sí, control total de los militares y control total de este señor que es el que decide quién invierte en Cuba y en qué invierte en Cuba. Posteriormente, eso no era suficiente, vino el deshielo y había que amarrar más las oportunidades de negocio. Y ahí, de un tirón, se aprovechó y tomó bajo su sombrilla a Baguanex, tomó el BFI, que es el banco más importante de Cuba, es el banco por donde pasan la mayoría de las transacciones de importación y exportación que hace el gobierno cubano y todas las empresas que están en Cuba. Es por donde se reciben todas las remesas, es por donde se llevan a cabo todas las operaciones turísticas, por donde se mueve todo el dinero de las inversiones que se hacen en Cuba y donde se mantienen las cuentas bancarias de todas las empresas extranjeras. Todo ese dinero es manejado por este señor a través de ese banco. Incluso más adelante, cuando en el 2020 el gobierno aprueba la medida de permitir exportar y exportar a las formas de trabajo no estatal, llámese cuenta propista, todas esas operaciones de importación y exportación tienen que hacerse a través de este banco BFI, por la cual le cobran un 20%, ya sea por la importación o la exportación de productos, a todos estos emprendedores que han decidido meterse en el negocio de la importación o exportación de productos. Negocio en el cual ellos no tienen ningún control de cómo se preparan las importaciones, con quiénes son los mejores postores, a quiénes le pueden vender o de quiénes pueden importar. Todo eso lo hacen las empresas del Estado. Sí, Emilio, prácticamente no tienen ningún control de nada los emprendedores. Entonces, en la medida que estas situaciones se fueron dando, la moneda cubana iba perdiendo valor en el mercado. Y como tú sabes, el dólar estaba a 1.25 en esa época, en el 2016. En la medida que fueron pasando las cosas, el dólar fue escalando. En la medida que cada una de las medidas que tomaba el gobierno, lo que provocaba era un desastre, después venía la otra y era un error sobre error.
Y ese error sobre error ha sido catastrófico. Hoy en día el dólar está a 100 o más CUP. Entonces, si hay un responsable aquí, es este señor, que es el que se ha apoderado de todas las finanzas del país y no le ha dado margen de acción al gobierno a hacer absolutamente nada. Porque lo primero que tenían que haber hecho era liberar las fuerzas productivas, permitir crear un mercado de libre empresa, de libre precio, de oferta y demanda, y dejar circular el dólar, sin gravámenes y sin nada. Y eso hubiera levantado, primero, la confianza de los propios inversionistas que ya están en Cuba, que ahora mismo están embarcados, porque no tienen nada, se han quedado sin dinero, están prácticamente ahí esperando a ver si ocurre un milagro. Y si se hubiera hecho eso, ya los inversores hubieran tenido otro escenario y con más oportunidades. Es decir, la gente hubiera estado libre de poder trabajar y poder invertir, porque ni siquiera ya los cuentapropistas en su momento dado, con sus propias ganancias, ya podían invertir. Él prohibió eso también. Entonces, Tú él cortó a presentas, los cuentapropistas. tú presentas a López Calleja como un enemigo de los cuentapropistas y del emprendimiento, como que le estaba robando a su monopolio, a Gaesa, este sector turístico. Y entonces él para todas estas reformas que había iniciado Raúl Castro. Sí, en el 2016, en pleno deshielo, ya cuando se habían destapado, se habían ya aprobado los vuelos de los Estados Unidos, de las líneas aéreas, aquí hubo un boom, en Cuba hubo un boom turístico. Los hoteles se llenaron e incluso ellos se aprovecharon de eso y hoteles que costaban $100 la noche los subieron a $300 la noche, creando un gran problema porque los consumidores que iban, al final, los turistas que se hospedaban ahí, que eran la mayoría norteamericanos, sentían que le estaban robando el dinero porque el servicio no correspondía con el precio. Pero eso fue una cosa que después se vio en el mediano plazo, ¿no? Pero bueno, ellos aprovecharon ese momento, ¿sabes? La ambición, pero al mismo tiempo se había desatado un boom de personas rentando habitaciones y habían 3 polos turísticos esenciales donde las cuentapropistas tenían más capacidad de hospedaje que el propio gobierno con sus hoteles. Y esos eran La Habana, eran Trinidad y era Viñales. Entonces, al ver esto, y que la gente estaba ganando dinero y al mismo tiempo la gente estaba evolucionando tan rápidamente en el mercado, comprando nuevos apartamentos para rentarlos o creando nuevos restaurantes o otro tipo de negocio. Había un volumen, era como una bola de nieve que iba creciendo. Y en la medida que estos negocios se iban expandiendo, le iba quitando cuota de mercado a estas empresas bajo la sombrilla de AESA. Llámese las empresas minoristas, los restaurantes, los hoteles, etc. Y eso se refleja en la que no entraba el dinero, como él les había calculado en el banco. Si todo ese dinero iba a parar a manos de cuentapropistas. Y a eso súmale, si era así, para corroborar esto, de que casi 1 millón de cubanos se estaban hospedando en hoteles. Casi la misma cantidad de turistas cubanos era la cantidad de turistas canadienses que había en los hoteles de Cuba, en dólares. Entonces, y esos cubanos pagaban en CUC, no pagaban en dólares. Entonces, como mismo pagaban, entonces estaban recogiendo CUC, no estaban recogiendo dólares. Igual pasaba con las tiendas en divisas, estaban recogiendo CUC, pero no dólares. Entonces, a medida que la inflación iba aumentando, la gente, obviamente, vendía los dólares en la calle o compraba los CUC en la calle vendiendo los dólares. No iba a las cadecas, que era 1.25. Llegó un momento que en la calle estaba 1.70, 1.75, en la medida que fue escalando eso. Entonces, el CUC tenía, para el individuo de a pie, tenía 3 veces el valor que ir a comprarlo en una cadeca. Entonces, cuando ibas al mercado, tú con $1 ibas con 3 CUC prácticamente, cuando estaba a 75. Pagabas en la tienda en CUC y el Estado lo que recogía era CUC, no recogía dólares. Llegó un momento de que se dieron cuenta de que ya no tenían dinero para comprarle la mercancía a esos proveedores. Entonces, de ahí el desabastecimiento de las tiendas, de ahí el alza de los precios en el mercado negro. Y ahí eso empezó en una espiral que creó todo tipo de situaciones, escasez, seguía subiendo el dólar, descontento. Entonces ya todo eso se unió a
a la falta de medicamentos y a todos los problemas sociales endémicos que tiene la economía cubana. Y en eso vino el COVID, que le puso ya la tapa al pomo. Y ahí fue el explote mayor. Entonces, en la medida que ellos iban tomando, incluso dentro de la pandemia, medidas que eran totalmente desafortunadas, mal pensadas, fue escalando esta situación de inflación y fue creciendo más la devaluación del peso. Y ninguna de esas medidas fue bien pensada, totalmente errada. Y siempre fue pensando en cómo ellos le quitaban los dólares a la gente. No fue pensada, ninguna de las medidas fue pensada en cómo reformar la economía, en cómo salir del hueco. Y ese es el gran error de esta gente. Entonces, la avaricia, la ambición de este señor por querer controlar el mercado, querer controlar cada dólar que entra al país, es lo que ha generado esta situación que tenemos hoy. Emilio, el gobernante Miguel Díaz-Canel dijo ayer que en los próximos meses el gobierno va a acometer acciones, que no detalló, para reducir la inflación. ¿Hay una posibilidad real de que se reduzca la inflación de aquí a diciembre? Mira, siendo bien práctico, yo no creo que sea posible. La única opción posible de que se reduzca la inflación es haciendo todo lo que ellos no quieren hacer, que es liberar fuerza productiva, liberar precios, crear un marco legal que proteja a los individuos en cómo generar riqueza, que les permitan exportar y importar libremente, que no haya ningún intermediario del Estado, que fluya el dólar libremente en el mercado sin ninguna restricción. Y yo no creo que ellos estén en el mood ni en la buena, ¿cómo decirte?, fortuna de que estas sean las medidas que van a venir. Sí, no sé qué medidas van a venir, porque si se le ocurre subir el cambio oficial a 50 pesos, el dólar en la calle se va a poner a 200, así automáticamente. Entonces, y va a ser peor. Entonces, no sé cuál es la varita mágica que va a usar este señor para salir de este atolladero, porque a esto hay que sumarle que Cuba no tiene ningún crédito, ni siquiera de China, ni siquiera de Rusia. El 2020, las importaciones de China bajaron por primera vez en muchos años de $1.000 millones. Así que prácticamente es nada lo que está entrando de China. Entonces, no sé de dónde va, qué medida mágica ellos van a probar para hacer eso. La verdad que no lo sé. Pero mientras todo esto pasa, siguen construyendo hoteles la gente de Gaesa. Yo he pasado por encima de Cuba en algún vuelo desde otros países y se ve toda la zona de Los Cayos llena de hoteles. Eso es impresionante. ¿Por qué? Bueno, mira, yo he escrito sobre eso ya varios artículos y hemos hecho varias investigaciones tratando de encontrar una razón de por la cual ellos están haciendo esto. Si nosotros vamos a los números, los últimos 2 años, por ejemplo, ellos no han tenido ingresos como para justificar esas inversiones de 4.000 y casi 5.000 millones de dólares al año en hoteles, porque ni siquiera los tenían para las vacunas, en un momento tan crítico como era la tercera ola de la pandemia. Entonces, a mí no me cabe ninguna duda que ese dinero, porque ni siquiera remesas entraron caudalosamente como entraron hace 2 años. Sí, las remesas bajaron un 50% en el 2020 comparado con el 19 y este 21 bajaron un 70 y pico % comparado con el 2019, es decir, prácticamente nada. Entonces, si no tienes dinero que entra de remesa, si no tienes turismo, y turismo fue prácticamente cero, ¿de dónde salió ese dinero? Porque no es de los médicos, que también bajó. Entonces, obviamente, aquí hay una fuente de financiamiento oculta que por donde único puede venir es el narcotráfico. Y se justifica en los términos de no poner ese dinero público en otra cosa, sino ponerla ahí. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué pienso yo? Que poniéndome en sus zapatos, ¿qué deben estar haciendo? Lavando ese capital para en un momento, si van a hacer una apertura para salvarse o salir del atolladero, empezar a vender todos estos inmuebles a mejor postor. Entonces, ahí podría entrar un capital grande de dinero a Cuba, pero ¿a manos de quién? ¿Iría a manos del Estado o iría a manos de esta empresa de Gaesa? Entonces, esa es la situación que hay con la inversión de los hoteles. No se justifica. En los últimos 5 años se han invertido ahí alrededor de $17.000 millones. 5 años, $17.000 millones. Entonces, en un mercado
turístico que ha decrecido en los últimos 5 años, al punto de que el año pasado fueron menos de 300.000 turistas al año, cuando en Dominicana casi fueron 5 millones. Y Entonces, el índice de ocupación hotelera también es un desastre. el índice de ocupación hotelera es menos de un 10%. Entonces, ¿qué justificación tiene construir decenas y decenas de nuevos hoteles cuando tu capacidad hotelera no está ocupada ni un 10%? Eso, ningún empresario capitalista hace eso. Ninguno. Ninguno. Y esos hoteles cuesta mantenerlos, porque lo toma la humedad, tiene una cantidad de requerimientos. Todos esos hoteles están en la playa, frente al mar. Todo eso cuesta dinero mantenerlo. Y si tú no tienes turistas que generen ingresos para poder mantener ese hotel, tú estás botando el dinero. Entonces, aquí no hay otra explicación. Están lavando el dinero. ¿Para qué? Vamos a ver después. Ya veremos el desenlace. Porque vienen muchas cosas en camino, vienen muchas cosas. En los próximos, tu pronóstico para lo que queda de año, ¿cómo va la economía cubana? ¿Hay manera de salir de este atolladero? No lo veo a menos de que hagan eso que te dije anteriormente, ¿no? Que tomen todas esas medidas, y yo de verdad que no las veo venir. Y la tormenta perfecta no se ha acabado, no se ha terminado. Yo creo que pasamos de una fase 1 que culminó en las protestas del 11 de julio, y ahora estamos en una fase 2 donde estamos viviendo las consecuencias de los juicios sumarios, donde están encarcelando injustamente a a centenares de personas, incluidos decenas de niños de menores de edad, apenas altísimas, apenas, horriblemente altas. Entonces, eso está exacerbando aún más el ánimo y la frustración de la población, sumado a todo lo demás, a la falta de comida, de alimentos, de oportunidades, a la inflación, a todos los problemas endémicos que tiene la economía cubana. Y eso en cualquier momento va a volver a estallar. Y yo no creo que esta vez, la experiencia ganada después del 11 de julio, estas protestas vayan a ser pacíficas. Absolutamente no. No van a ser nada pacíficas. Esto va a ser ojo por ojo, diente por diente. Es lo que yo veo venir. Muchísimas gracias, Emilio. Siempre un placer conversar contigo y nada, mantendremos ahí al tanto de lo que está pasando en Cuba. Muchas gracias por tus artículos, que siempre los pueden leer en Diario de Cuba, ¿verdad? Que es donde publicas generalmente. Y también en la página de ustedes, en Havana Consulting Group. Sí, a veces los ponemos ahí. Está bien, muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes.